Vamos a pasar a la siguiente charla a cargo de la doctora Fanny Giovanna Tarrillo Leiva. Ella es oncóloga pediatra de la Unidad de Oncología Pediátrica del Adolescente del Hospital Nacional Gato Revalletti Martins. No sé si la doctora Fanny estará por ahí. Así. Hola Liliana. Buenas noches con todos. En Gracias. esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de factores de riesgo y síndromes genéticos asociados a cáncer en niños y adolescentes. Siguiente. No se conocen las causas de la mayoría de las neoplasias infantiles, pero cerca de un 5% de todos los cánceres en niños es causado por mutaciones genéticas. Muchas veces también hay algunos síntomas que están asociados también a neoplasias en niños, la exposición a radiaciones, la exposición a algunos virus, como el caso de hepatitis B, hepatitis C y el virus de Epstein-Barr. ¿Por qué es importante investigar los síndromes genéticos asociados a cáncer en los niños? Pues va a mejorar el conocimiento de los procesos biológicos y mecanismos del cáncer. Da a conocer los enlaces entre las enfermedades del adulto y niños. Nos va a permitir prevenir el diagnóstico tardío de cáncer en niños con factores de riesgo. Siguiente. ¿Cuándo sospechar de un síndrome de cáncer hereditario? ¿Cuándo vamos a sospechar de estos factores de riesgo? Cuando se presenta neoplasia en dos o más familias cercanas del mismo lado de la familia, cuando se presenta una neoplasia a edad temprana, cuando hay tumores primarios múltiples en la misma persona, cuando hay varios tumores consistentes con un mismo síndrome, cuando hay evidencia también de una transmisión autosómica dominante. Siguiente. Entre los síndromes pediátricos con predisposición a neoplasias tenemos a la cabeza el retinoblastoma hereditario, los síndromes pediátricos asociados a tumor de Wills, la neurofibromatosis 1 y 2, el síndrome de Costello y el desorden del reparo del ADN. Siguiente. El retinoblastoma. El retinoblastoma hereditario suele corresponder cerca del 40%, suele ser bilateral y multifocal. Se va a presentar una mutación del gen supresor RB1, el 25% heredado de un padre y el 75% de mutación de novo muy temprano en la embrionogénesis. Generalmente el diagnóstico o la enfermedad se presenta entre los 14 y 16 meses, lo que es muy diferente al retinoblastoma no hereditario, que suele ser unilateral, que hay una mutación en ambos alelos, en una célula somática, y la edad en que se presenta es entre los 29 a 30 meses. Siguiente. Siguiente. El retinoblastoma es solo el inicio. El retinoblastoma se caracteriza porque hay una mutación o una alteración a nivel del gen RB1, del gen supresor. Muchos pacientes con retinoblastoma, sobre todo en nuestro país, a veces llegan en estadios avanzados y parte del tratamiento es radioterapia. En esos pacientes que han sido sometidos a radioterapia por dicha enfermedad, aumenta el riesgo a desarrollar segundas neoplasias, sobre todo en la zona que han sido irradiados. Entre estos segundas neoplasias vamos a tener los osteosarcomas, los leiomiosarcomas, los angiosarcomas, los tumores neuroectodérmicos primitivos, meningiomas, gliomas, schwannomas, y en las áreas que son fuera de la zona de radiación también hay riesgo de que desarrollen osteosarcoma, carcinoma de células renales, sarcomas de Ewing, meduloblastoma, melanoma maligno, entre otros.
Siguiente. La predisposición a tumor de Wills. La predisposición a tener enfermedad de Wills está asociado a varios síndromes, sobre todo al síndrome de Ward, el cual se caracteriza por presentar los niños aniridia, alteraciones del tracto geniturinario, va a haber retardo mental. El riesgo de desarrollar tumor de Wills en este síndrome es del 30 al 50%. Esto va a afectar sobre todo al gen BWT1, que también es un gen supresor. El síndrome de Beth-Wiedemann, que está asociado también a desarrollar tumor de Wills, neuroblastoma también. El riesgo de estos pacientes que son portadores de este síndrome tienen un riesgo de 7 a 10% de presentar tumor de Wills. El síndrome de Dennis-Drash tienen un riesgo de 30 a 50% de presentar tumor de Wills. Todos estos síndromes asociados de lesiones o mutaciones o alteraciones del gen supresor BWT1. Siguiente. La neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis tipo 1 tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Su incidencia es de 1 en 3.000. El 50% no hay factores hereditarios, son mutaciones nuevas que se dan. El diagnóstico suele ser clínico. Usualmente no es útil el test genético en este tipo de patología. El riesgo de desarrollar tumores es de 2 al 5%. En niños siempre hay que estar vigilando porque suelen presentar gliomas ópticos, leucemias mieloides crónicas juveniles. En adolescentes y adultos está asociado ya con feocromocitomas, con rhabdomiosarcomas, con meningiomas. Siguiente. La neurofibromatosis tipo 2 también tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Su incidencia es menos frecuente, es de 1 en 40.000. Estos pacientes que son portadores de neurofibromatosis tipo 2 tienen un alto riesgo de desarrollar schwannomas vestibulares bilaterales y también catarata juvenil. Siguiente. El síndrome de Costello o síndrome faciocutáneo esquelético tiene un patrón de herencia desconocido, se caracteriza porque el paciente o porque los niños tienen facies de duendes, tienen papilomatosis nasales, tienen retardo mental. Estos pacientes portadores de este síndrome tienen un riesgo de desarrollar algunas neoplasias, 15 a 20%, sobre todo neoplasias de vida. Estos pacientes hacer una ecografía cada 3 o 4 meses. Siguiente. El desorden del reparto va a presentar en varios síndromes genéticos, sobre todo en estos síndromes de ataxia telangiectasia, el síndrome de Negligen, en la anemia de Fanconi, en el síndrome Bloom, en el síndrome de Werner, entre otros. Su incidencia realmente es rara, se presentan muy poco, pero sí aumenta el riesgo de desarrollar neoplasias. Entre estas neoplasias vamos a tener que tenemos los linfomas, leucemias, osteosarcomas y entre otros. Estos pacientes, por ende, es importante conocer los riesgos que tienen, hay que seguirles unos controles, realizándoles ecografías, análisis sanguíneos, cada 3 a 4 meses, en general hasta los 5 años, con el objetivo de identificar precozmente
una neoplasia y por tanto cambiar el pronóstico en estos niños. Siguiente. El síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Li-Fraumeni tiene uno de los criterios, sobre todo que fue descrito por Li-Fraumeni en 1988, es que se presente un sarcoma en un individuo menor de 45 años, pariente de primer grado que desarrolle cáncer y que lo presente en menos de 45 años. Un pariente de primer o segundo grado con cualquier cáncer debut menor de 45 años o con sarcoma a cualquier edad. Cánceres primarios múltiples. Sin embargo, estos criterios fueron modificados en 1994. Igual se considera a individuos menores de 45 años con sarcoma o cáncer infantil o tumor cerebral o cáncer de colon. Pariente de primero o segundo grado con síndrome de Li-Fraumeni a cualquier edad. Pariente de primero o segundo grado con cualquier cáncer debut menor de 60 años, ya no de 45 años. Siguiente. La incidencia del síndrome de Li-Fraumeni suele ser de 1 en 5.000. Se caracteriza porque va a haber mutaciones del gen supresor P53. El riesgo de cáncer en estos pacientes es de 80-90%, de 30-40% antes de los 16 años. Van a presentar neoplasias. Entre los cánceres que están asociados a este síndrome son el carcinoma adrenocortical, los sarcomas, cáncer de mama y tumor cerebral. Siguiente. Tumores en pacientes con mutaciones de la línea germinal del gen supresor P53. Vamos a tener cáncer de mama, cáncer de hueso, cáncer de cerebro, sarcomas de tejidos blandos, tumores geniturinarios, trastornos también hematológicos, entre otros. Es importante, de todas maneras, hacer también estudios genéticos, sobre todo en estos pacientes que presentan alguna alteración o mutación del gen supresor P53. Siguiente. Siguiente. ¿Cuándo hacer un screening de cáncer hereditarios en niños? En hijos o hermanos de pacientes con retinoblastoma bilateral. En estos pacientes con retinoblastoma bilateral, en los hermanos de estos pacientes hay que hacer, o hijos, hay que hacer un fondo de ojo cada 2 o 3 meses hasta los 2 años y luego cada 4 y 6 meses hasta los 5 años. En el tumor de Wills familiar, hacer una ecografía abdominal cada 4 meses hasta los 10 años, siempre con el objetivo de hacer un diagnóstico precoz y por tanto cambiar el pronóstico del paciente y tener mayor oportunidad de curación. En los pacientes con neurofibromatosis, sobre todo en el paciente con neurofibromatosis tipo 1, se debe hacer una evaluación oftalmológica hasta los 5 años. En los pacientes con una neurofibromatosis tipo 2, se tiene que hacer una evaluación oftalmológica y una resonancia cerebral cada 6 meses desde los 10 años, con el objetivo de identificar precozmente los tumores que suelen estar asociados a estos síndromes. En el caso de los neurofibromatosis tipo 2, sobre todo de los schwannomas vestibulares. Siguiente. ¿Cuándo hacer un examen genético? No en todo se va a hacer. Se recomienda hacer un examen genético si el paciente tiene una probabilidad razonable de portar un gen susceptible de cáncer hereditario, cuando el test genético está disponible y puede ser adecuado y evaluable, cuando los resultados van a influenciar en el manejo médico y ayudar en el diagnóstico de un cáncer hereditario. Siguiente.
¿Para qué enfermedades se recomienda hacer este examen genético? Se recomienda sobre todo en retinoblastoma, en tumor de Wills, en poliposis adenomatosa familiar, en el síndrome de Whipper-Lindau. Se recomienda hacer estos exámenes genéticos. Siguiente. Entonces, esto nos lleva a tener las siguientes conclusiones. El cáncer asociado a síndromes genéticos son poco frecuentes. Cada vez que se diagnostique alguna neoplasia asociada a algún síndrome hereditario, requiere que se amplíe estudios para descartar alguna asociación genética. Cada vez que se diagnostique un síndrome hereditario, debe ser controlado para un diagnóstico precoz de alguna de las neoplasias con las que se asocie si es que se presentara. Muchas gracias.